Gloria al Señor, aleluya. Alabamos y bendecimos a nuestro Dios. Exaltamos y glorificamos su gran amor y su gran misericordia para con todos los hombres, entendiendo por misericordia la capacidad de Dios de perdonar al pecador y traerlo en completa santidad a la comunión con Él. Muy buenos días para todos. Como siempre, sean todos bienvenidos a este espacio con Dios y con su palabra. Conoceremos la verdad de Dios que nos hará completamente libres del engaño, la mentira, el error, la incredulidad, la religiosidad y la idolatría. Siempre estaremos combatiendo con la verdad de Dios estas manifestaciones del enemigo que ha utilizado, está utilizando y utilizará para separar al ser humano parcial o totalmente de la verdad de Dios. Segundo, para traer caos a su vida y a su familia. Porque cuando el hombre se separa parcial o totalmente de la verdad de Dios, entra en caos espiritual, emocional, en las relaciones y queda incapacitado de hacer la voluntad de Dios. Y tercero, para conducir al ser humano a una condenación eterna en el lago de fuego en caso de morir en ese estado de caos. Así que no le permita al diablo separarle ni parcial ni totalmente la verdad de Dios. No le permita traer caos a su vida ni a su familia. No le permita conducirle a una condenación eterna en el lago de fuego. Si usted está pasando por ese estado de caos, yo quiero invitarle en esta mañana a confiar en Dios. Y llamamos caos a la angustia, a la preocupación, al miedo, a la ansiedad, al estrés, a la opresión, a la depresión y todos los similares a causa de una situación que usted tiene para resolver y que no sabe cómo. No tiene los medios, no tiene los recursos y no sabe cómo. Y yo quiero invitarle a que usted en esta mañana pueda clamar a Dios y que se cumpla en usted esa palabra del Señor del Salmo 107, versículos 19 y 20, que dice que cuando alguien clama al Señor en su angustia, Dios le librará de su aflicción, enviará una palabra para sanarle y para librarle de la ruina. Escúchelo bien. Dios está listo en esta mañana con una palabra para usted, para sanarle y para librarle de la ruina. Solo falta que usted clame a su creador, al Dios de los cielos en el nombre precioso de Jesús y que esté atento a esa palabra que Dios tiene para usted en esta mañana. Oramos pues, y ahí donde usted está, yo le pido que de todo corazón renuncie al engaño, a la mentira, al error, a la incredulidad, a la religiosidad y a la idolatría. Y decida en su corazón recibir la palabra del Señor y colocarla en su corazón para guardarla y ponerla por obra en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Oramos pues a nuestro Dios y le pedimos que abra nuestros ojos para verle, nuestros oídos para oírle y nuestro corazón para entenderle. Y vamos a compartir entonces en esta mañana una palabra que Dios tiene preciosa para nosotros, hablando precisamente de las temporadas. Dios quiere dejarnos un mensaje muy claro en este tema de las temporadas. Hoy hemos titulado nuestro mensaje, La presencia de Dios permanece cuando permito que Cristo sea formado en cada temporada, o sea, en cada circunstancia de la vida, sea alta, sea media, sea baja, sea buena, sea regular, sea mala. En cada circunstancia de la vida, usted y yo debemos de aprovechar la temporada, el momento, la circunstancia para formar a Cristo en nosotros, porque es un propósito que Dios tiene con cada vida de nosotros en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Nuestro texto en esta mañana va a estar en Jeremías 17, 7 y 8. Y dice la palabra de Dios así. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Escúchelo bien. Que bienaventurado el hombre que confía en el Señor, porque no importa la temporada.
Esa confianza en el Señor es creer en Dios y en su palabra. Es creer en Dios, es tomar su palabra y ponerla por obra en el nombre precioso de Jesús. Escúchelo bien, tomar su palabra, guardarla en nuestro corazón y ponerla por obra en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Esa es la persona que confía en el Señor. Quiero combatir una creencia errónea acerca del Señor. La mayoría de la gente cree en Dios. Podríamos decir el 99% de la humanidad cree en Dios, pero cree en Dios a su manera. Y no se puede creer en el Dios del cielo, en nuestro creador, en nuestro ayudador, a nuestra manera, sino como dicen las escrituras. Para que se cumpla en nosotros la palabra de Dios que dice que si creemos como dicen las escrituras, de nuestro interior correrán ríos de agua viva, correrán ríos de felicidad, correrán ríos de vida, de gozo, de paz, de bienestar en el nombre precioso de Jesús, producidos por este Dios precioso y glorioso de las Escrituras en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Aquí dice que si el hombre permanece confiando en Dios, y confiar en Dios es confiar en su palabra, no importa la temporada, nuestras hojas estarán verdes, en el año de la sequía, en el año donde no hay agua, donde no hay esperanza de vida, dice, no se fatigará ni dejará de dar fruto. Esta es la persona que quiero que seas tú en Cristo Jesús. Es el anhelo de Dios en cada uno de nosotros, que a pesar de la temporada, como estamos con Él y en Él, no importa la temporada, Él hará que demos fruto. Su gracia, su amor, su gloria, su poder, su bondad, su misericordia nos llevará a dar frutos espirituales, sembrando frutos espirituales en nosotros, en nuestra familia, sembrando frutos espirituales en las personas que están a nuestro lado. Y Dios dice que cuando sembramos lo espiritual, no es gran cosa que cosechemos lo material. Porque al sembrar lo espiritual, estamos sembrando relación con Dios en nuestras vidas, en nuestra familia, en los que están a nuestro lado. Y ese sembrar lo espiritual es cumplir con el propósito de Dios, que las personas sean salvas. Nos volvemos hijos de Dios, hijos obedientes, siervos del Altísimo en el nombre de Jesús, y Él hará que la bendición de Él integral sobre nuestras vidas sea una bendita y gloriosa realidad en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Importante, si en la temporada, si en la circunstancia, si en la situación, en lugar de formarme, me deformo, salgo del propósito de Dios, contristo al Espíritu Santo, pierdo la presencia de Dios. Escuchen que esto es muy importante. Cada temporada, cada circunstancia, cada tiempo, cada momento de su vida es para aprovecharlo para que Cristo sea formado en nosotros. Pero si en lugar de permitir que Cristo sea formado en mí, me deformo al viejo hombre, al pecado, a las obras de la carne, contristo al Espíritu Santo y pierdo la presencia de Dios. Por eso la importancia del título. La presencia de Dios permanece cuando permito que Cristo sea formado en mí en cada temporada, en cada circunstancia, en cada situación, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. La Biblia está llena de ejemplos de personas que tuvieron momentos difíciles, pero que glorificaron a Dios, vieron la manifestación de ángeles, vieron la manifestación de Dios en sus vidas, fueron socorridos, fueron levantados, fueron prosperados, fueron sanados en el nombre precioso de Jesús. Pero también la Biblia está llena de historias de hombres a quienes Dios llamó, que no permanecieron en Él ni en su palabra y que se autodestruyeron, Así que tengamos presente lo siguiente. Toda temporada tiene como propósito que la cosecha sea buena y abundante. Ese es el propósito de Dios con la primavera, con el verano, con el otoño y con el invierno. Que la cosecha sea buena y abundante, hablando de las plantas. Y hablando de la vida espiritual, viene a ser lo mismo. Así es la vida espiritual. Toda temporada tiene como propósito madurarnos en la fe y en el carácter de Cristo para llevar más fruto espiritual a fin de tener lo material. Escúchelo bien. Es el propósito de Dios, así como lo hace con la naturaleza, hacerlo con cada uno de nosotros. Que no importa la circunstancia, podamos dar el fruto espiritual.
Siempre tendremos su ayuda. Siempre tendremos la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siempre tendremos la ayuda de la gracia. Siempre tendremos la ayuda de Dios en cada momento, en cada temporada, para que Él sea glorificado. Este no es un camino solitario. Este no es un camino sin Dios. Es un camino con Dios en nuestras vidas, a nuestro alrededor, en todo momento y en todo lugar. No podemos dejarnos desfigurar durante la temporada. Debemos permanecer en Cristo, en su palabra y en el fruto del Espíritu Santo. Escuche bien lo que dijo Jesús. Y esto lo ha dicho el Señor y lo seguirá diciendo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Escuche eso. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Permanecer. Entonces, en esta mañana, hablando precisamente de ser formados, si permitimos que Cristo sea formado en nosotros en cada temporada, la presencia de Dios permanecerá en nosotros. Por lo tanto, el favor de Dios con usted y conmigo será siempre y permanente. Porque mientras Dios esté presente, su favor está presente, su bendición está presente, su protección está presente, su consuelo está presente, su mano está presente. Y es un enfoque que cada uno de nosotros debemos de tener. Permanecer en la presencia de Dios. Permanecer en la presencia de Dios. Si me ofendieron, perdono. Si me equivoco, pido perdón. Pero todo por la presencia de Dios. Todo para mantener la presencia de Dios en mi vida. Todo para glorificar a Dios en mi vida. Y todo para tener su favor porque lo necesito todos los días en el nombre precioso de Jesús. Nuestro primer punto en esta mañana para enfocarnos en este tema es un nuevo comienzo. Todo empieza con el nuevo nacimiento. Todo empieza con un nuevo comienzo en Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. El hombre pecador no existe dentro de la relación del hombre con Dios. Escucha esto en el nombre de Jesús. El hombre de pecado es destruido por Jesús. Cuando somos cortados del olivo silvestre, injertados en el buen olivo que es Cristo Jesús, el viejo hombre desaparece. Por eso nuestro texto en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En la presencia del Señor no existe el pecado. Dios lo sabía, Jesús lo sabía, y por eso Jesús vino a tomar nuestro lugar de pecador para combatir el pecado. Por eso la Biblia es clara, que lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Dios destruyó el pecado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay pecadores en la presencia del Señor. Toda persona que está en pecado está fuera de la presencia del Señor, está fuera de la comunión con el Espíritu Santo, está fuera de la relación con Jesucristo. Eso es importante que lo guardemos en nuestro corazón, hablando precisamente de ser formados en Cristo Jesús, de ser formados a la imagen de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, con la ayuda del Espíritu Santo y de su gracia. No hay pecado delante de la presencia del Señor. Usted puede pecar, yo puedo pecar, pero cuando pecamos, y el pecado es desobediencia. Usted puede desobedecer lo que quiera y cuando quiera. Yo puedo desobedecer lo que quiera y cuando quiera, pero entendamos que la desobediencia nos aparta de Dios. La desobediencia es una renuncia a estar en la presencia de Dios para irnos con la presencia de Satanás y de los demonios. Por eso Satanás utiliza la tentación para apartarnos. Y por eso Dios dijo que era necesario vencer toda tentación, apartarnos de Dios. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y no oyen la voz de los extraños. Oír la voz de los extraños es dejar a Dios para irnos en pos de los extraños. Toda voz que usted oiga y que yo oiga y la sigamos, estamos dejando al uno y estamos aceptando al otro. Cuando yo era esclavo del pecado, pude por la gracia del Señor oír la voz de Dios y seguir esa voz y obedecer esa voz
y fui sacado de la potestad de las tinieblas, fui liberado de la esclavitud del pecado para empezar una nueva vida con Dios. Pero eso sucede todos los días. Todos los días Dios me habla para hacer algo. Todos los días el diablo me habla en contra de lo que Dios dice para que lo siga Él. Por eso es importante en el nombre precioso de Jesús que usted entienda que en el comienzo con Dios es una vida de santidad en Cristo Jesús. Es el único que nos puede hacer santos para estar en la presencia del Señor. En Efesios 4:24 dice la palabra del Señor que la nueva criatura, el nuevo creyente, la persona en Cristo Jesús, está injertado en Cristo Jesús y es una persona creada según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Escúchelo bien. Una nueva creación en la justicia y santidad de la verdad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Toda persona cristiana es la que está unida a Cristo. Y si está unida a Cristo, está unida a su naturaleza divina, a su santidad, a su gloria, a su poder. Por eso es el nuevo comienzo. Ese nuevo comienzo hay que recibirlo, hay que experimentarlo. Pero también hay que crecer en ese nuevo comienzo. Hay que mantenernos, así como el niño nace y va creciendo y va desarrollando y va ejercitando sus miembros, sus órganos y va creciendo todo, así es la vida cristiana. Vamos permaneciendo, siendo esos creyentes en Cristo Jesús, empezando en ese nuevo comienzo, en esa primavera, en el nombre precioso de Jesús, como los árboles. Aparece la flor, después aparece el fruto, después el fruto madura y se cosecha y se come, y después viene el invierno para renovar las fuerzas de ese árbol. Así es nuestra vida en Cristo Jesús. Permanecemos. Esa es la palabra clave, permanecer en la verdad, permanecer en Cristo, permanecer en el Espíritu, permanecer en el fruto del Espíritu. Nuestro segundo punto es las fuerzas opuestas. En Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17, el Espíritu Santo dejó esta verdad que usted y yo debemos de conocer y entender. Y sobre todo, aprenderla a vivir. Dijo el Espíritu Santo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se ponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Aquí hay un deseo del Espíritu. Dice que el deseo del Espíritu es contra las obras de la carne, o sea, contra la desobediencia, contra el pecado. Ese es el Espíritu Santo. Se opone a la desobediencia. Se opone a las obras de la carne, al pecado. Pero las obras de la carne, de la humanidad del ser humano, se oponen al Espíritu. Por eso cuando estamos con el Espíritu Santo nos va a motivar para practicar el fruto del Espíritu. Nos va a impulsar a practicar el fruto del Espíritu, nos va a ayudar a practicar el fruto del Espíritu. Pero si contrastamos al Espíritu Santo, si dejamos de seguir la voz de Cristo y contristamos al Espíritu Santo, entonces vienen los demonios, vienen los espíritus contrarios a comandar nuestra vida y a practicar las obras de la carne de una manera continua. En esta situación, en esta adversidad, en esta situación, pero no aparece el fruto del Espíritu, sino las obras de la carne. Es importante que usted entienda que si usted está en Cristo, aunque haya nacido de nuevo, aunque esté lleno del Espíritu Santo, aunque esté en Cristo, aunque el viejo hombre ya no exista, será tentado al ver actuar como el viejo hombre. Esa es la obra de Satanás todo el tiempo, tentar al creyente para que vuelva a caer. Pero la tarea del creyente debe ser combatir esa tentación y permanecer firme en la verdad, permanecer firme en el Espíritu, permanecer firme practicando el fruto del Espíritu para no caer en tentación. Esa lucha la tenemos todos los días. Todos los días. Unos caen, se levantan, unos caen y se quedan caídos. Otros no caen, permanecen. Y tan pronto, de pronto fallan, se equivocan. Porque una cosa es ser santo, y otra cosa es equivocarse. El santo se puede equivocar, el santo puede errar, el santo se puede enojar, el santo se puede, pero eso va en contra de su naturaleza. Y como va en contra de su naturaleza, entonces se siente mal y por eso pide perdón y se arrepiente.
Eso no permite que el Espíritu Santo quede contristado, sino que la situación se arregla de inmediato en el nombre de Jesús. Así que recuerde, en este punto, fuerzas opuestas, el Espíritu Santo siempre se opondrá a la desobediencia, siempre se opondrá a las obras de la carne, siempre se opondrá a las relaciones incorrectas para ayudarnos a hacerlo bien a la manera de Dios. Pero igual seguimos teniendo libre albedrío. Usted puede hacer lo que usted quiere, yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero aquí en estas fuerzas opuestas es importante que usted entienda que hay una guerra, hay una lucha dentro del ser humano cuando se acerca al Señor, cuando se une al Señor. Jesús la tuvo y la tienen todos los creyentes. La tengo yo todos los días, pero podemos vencer en el nombre precioso de Jesús. Así que oro para que, como dice allí la palabra, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Que te unas al Espíritu Santo de una manera consciente, intencional, y que puedas orar todos los días como dijo Jesús. Velad y orad para que no caigas en tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación. En el Padre nuestro está, guárdanos de caer en tentación, líbranos del mal. Porque es necesario que estemos conscientes que tenemos una lucha espiritual. Satanás siempre buscará al creyente para hacerlo caer de nuevo, para hacerlo errar. Así como buscó a Adán y a Eva, así como buscó a David, así como buscó a los hombres de Dios, nos seguirá buscando a nosotros en todo tiempo. Pero podemos estar seguros, pues tenemos la victoria asegurada si velamos y oramos y permanecemos en la palabra, permanecemos en el Espíritu y en el fruto del Espíritu, en el nombre precioso de Jesús. Nuestro tercer punto en este tema de hoy es ejercitar el fruto del Espíritu. En cada temporada hemos visto ya, pero simplemente les recuerdo, que en cada temporada el fruto del Espíritu está presente. Y hay un fruto del Espíritu, hay unas manifestaciones del fruto del Espíritu como el amor, el gozo y la paz, que es lo que debe permanecer en nuestra relación con Dios. Amor, gozo y paz en nuestra relación con Dios. Hablamos de la manifestación de la paciencia, la benignidad y la bondad con relación al prójimo. Eso hay que aplicárselo al prójimo todos los días. Ese prójimo que no nos entiende, ese prójimo que habla mal de nosotros, ese prójimo que nos odia, ese prójimo que busca nuestra caída, ese prójimo correcto o incorrecto. Necesitamos que tengamos paciencia con ellos, que seamos benignos con ellos y que seamos bondadosos con ellos. Muchas veces no porque se lo merezcan. Todo lo hacemos es para cuidar nuestra relación y la relación con Dios. Por eso estamos dispuestos a perdonar y a pedir perdón. No perdonamos a las personas porque se lo merezcan. Lo perdonamos porque nosotros necesitamos mantenernos en nuestra relación con Dios. Necesitamos mantener una relación con el Espíritu Santo y no perdonar sería resentirnos y amargarnos. No perdonar sería irnos en contra del propósito de Dios que nos manda a perdonar y ayudar al que pecó contra nosotros. Pero ¿quién puede hacer eso? El que practica el fruto del Espíritu. El que mantiene en Cristo Jesús en su palabra y practica el fruto del Espíritu, entonces puede mantenerse porque está desarrollando el carácter todos los días. Y en cada temporada, en cada circunstancia, usted y yo hemos de practicar el fruto del Espíritu. Y hay una manifestación del fruto del Espíritu que es fe, mansedumbre y templanza. Eso lo practicamos hacia nosotros mismos. Necesitamos desarrollar la fe, la mansedumbre y la templanza. Ahora, no vaya a pensar que estoy diciendo que solamente esto que tenemos que hacer solamente practicar el fe, mansedumbre y templanza. En cada temporada, en todo tiempo, estamos ejercitando el fruto del Espíritu. El amor no solamente hacia Dios, sino hacia mí y hacia los otros. El gozo en cada momento, en cada circunstancia. La paz, la paciencia,
ante cualquier circunstancia. La bondad, la benignidad, la fe en todos los momentos. Solamente que hay una clasificación del fruto del Espíritu muy importante en lo que impera nuestra relación con Dios, en lo que impera nuestra relación con nuestro prójimo, correcto o incorrecto, y en lo que impera nuestro crecimiento espiritual, que podamos tener la templanza, que podamos tener la templanza de tener el control sobre, los pensamientos que nos llegan, los sentimientos, los deseos, y que podamos esperar, analizar, evaluar eso que estamos pensando, eso que estamos sintiendo, eso que queremos decir, eso que queremos hacer, no ser impulsivos. La Biblia de hecho dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Y la mayoría de las personas son muy prontos para hablar y para irarse y tardos para oír. Y después que dicen, hoy si te hubiera escuchado, o si hubiera pensado, o si lo hubiera analizado. Dios es muy perfecto, Dios es muy concreto. Dios sabe por qué dice las cosas y para qué las dice. Él sabe para qué hizo las cosas y por qué las hizo. Es para nuestro crecimiento. Por eso en cada temporada Dios busca es que crezcamos, que llevemos, que nos preparemos para llevar una cosecha de buenos frutos, una cosecha del fruto del Espíritu, que se forme el carácter de Cristo en nosotros a través de la práctica diaria del fruto del Espíritu Santo. Y estaremos practicar todo el tiempo, en cada temporada, con Dios, con nosotros, con nuestro prójimo, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro punto 4 es mantenerme limpio, o sea, mantenernos sin pecado. Si usted quiere una relación con el Espíritu Santo, siempre tendrá que vivir en santidad. Siempre. Mañana, tarde y noche. Ante esta circunstancia, ante aquella circunstancia, tiene que vivir en santidad. Esto no es negociable. No es algo opcional. La santidad no es algo opcional en el creyente. Es una constante. Y alabo al Señor por todos los medios que hizo y proveyó para mantenernos en santidad. Pero usted debe conocer estos medios, creerlos y recibirlos para su vida si a usted le interesa una relación con Dios. Si a usted le interesa el favor de Dios sobre su vida, necesita mantenerse en santidad todo el tiempo. Por eso la importancia de perdonar cuando nos ofenden y la importancia de pedir perdón cuando cuando nos equivocamos, para mantener la relación con Dios. Es por nosotros que perdonamos, es por nosotros que bendecimos, es por nosotros que hacemos el bien, es por nosotros que no pagamos mal por mal, sino que le pagamos al mal que nos hacen con el bien, orando, bendiciéndolos, perdonándolos, amándolos, entendiéndolos, pero es por nosotros. Lo que yo no haga por mí, por Dios, no tiene sentido hacerlo por otros. Es por mí y por Dios. Es por mi salvación, es por mi relación con Dios. Es porque necesito a Dios cada segundo de mi vida. Necesito a Dios para pensar, para sentir, para desear correctamente. Y es por eso que necesito mantenerme limpio, porque necesito la presencia del Señor. En 2 Corintios 7:1 dice la palabra del Señor. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu para perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Aquí nos está hablando, usted que desobedeció, usted que se asoció con las obras del viejo hombre, con las obras de la carne. Usted que se asoció con los demonios, con los espíritus. Si a usted le interesan las promesas de Dios, entonces límpiese de toda contaminación de carne y de espíritu. Ahora, entienda esto. Que esto se lo está diciendo Dios a los hijos que han desobedecido. Esto no es para los pecadores comunes que no han conocido a Dios. Esto es para aquellos que habiendo conocido a Dios, habiendo recibido a Cristo, habiendo recibido el Espíritu Santo, se contaminaron de las obras de la carne y de los demonios. Ahora, ¿qué dice? Si usted quiere las promesas de Dios, si a usted le interesa que Dios lo proteja, si a usted le interesa que Dios lo sustente, si a usted le interesa que Dios bendiga a su familia, si a usted le interesa que Dios lo guíe, si a usted le interesa la sanidad de su cuerpo, si a usted le interesa ir al cielo, si a usted le interesa caminar con Dios en esta tierra, manténgase limpio de toda contaminación de carne y espíritu.
Manténgase limpio. ¿Cómo me mantengo limpio? No cayendo en la tentación, permaneciendo en mi relación con Dios. ¿Cómo me mantengo limpio? Que si caigo, me arrepiento y me limpio. Esta limpieza me corresponde a mí. Si me contamino de carne y espíritu, voy a pedir perdón al Señor y al Señor me limpio de toda contaminación de carne y espíritu en lo que me contaminé por el pensamiento, por el sentimiento, por el deseo, por la palabra, por la acción o por la omisión. Esto es una conciencia, es una relación real con Dios. Esto es lo que demanda ser cristiano, esto es lo que demanda ser hijo de Dios, pero todo viene de Dios hacia nosotros. Dios nunca nos pedirá algo que antes no nos haya dado. Si nos dice que nos mantengamos limpios es porque nos limpia. Si nos dice que nos mantengamos limpios es porque nos da los medios para limpiar. Y dice la palabra del Señor y enseña a Dios en su palabra que somos santos, que somos limpios por la posición en Cristo. Que somos santos, que somos limpios por la sangre del Cordero, que somos santos, que somos limpios por el Espíritu Santo, que somos santos, que somos limpios por la palabra de Dios, que nos santifica. Él da los medios. Usted necesita conocerlos y recibirlos y mantenerse. Pero nunca Dios nos va a pedir algo que tengamos que lograr con nuestro esfuerzo. Todo viene por la fe. Conocemos lo que Dios dice, conocemos lo que Dios hizo y lo recibimos por la fe. Y Dios lo confirma con sus palabras en nuestras vidas al permanecer en esa palabra, en el nombre precioso de Jesús. Y nuestro quinto punto es, para terminar, el poder de la verdad. Es muy importante que usted y yo conozcamos, entendamos y creamos el poder de la verdad. En Hebreos 11:3 dice la palabra del Señor. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho y lo que no se veía. Escúchelo bien. No existía nada, absolutamente nada. Todo estaba en desorden. Y Dios comenzó a crear todo con la palabra. Con la palabra. Y a mí me impresiona la expresión que dice, de modo que lo que se ve hoy en día, el sol, la luna, las estrellas, la tierra, los hombres, las plantas, los animales, todo lo que usted y yo podemos ver hoy fue hecho de lo que no se veía por la palabra de Dios. O sea que la palabra de Dios es un poder creador para usted y para mí. Pero debemos de permanecer en esa palabra si queremos ver el poder creador. Jesús dijo, si permanecéis en mi palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero dijo, si permanecéis. Muchos no permanecemos en la palabra, por lo tanto no vemos la libertad, no vemos el milagro, no vemos la gloria del Señor por no permanecer en esa palabra. La tomamos y la botamos, la tomamos y la esparcimos, la tomamos y la dejamos. Así no se ve la gloria de Dios. Es permanecer en esa verdad. Si Dios dice que por su llaga soy sano, por su llaga soy sano en el nombre de Jesús. Y ahí permanezco ante cualquier síntoma del dolor, por la llaga de Jesús soy sano. Jesús se llevó mi enfermedad y mi dolor y por su llaga yo soy curado. Es cuando permanezco en la palabra, cuando la confieso, cuando la declaro, cuando la oro, cuando la visiono. Cuando esa palabra me empodera, cuando esa palabra me da autoridad por permanecer en ella. Era algo que tenía Jesús y decía, habla como quien tiene autoridad. La palabra me tiene que empoderar de tal manera que me dé autoridad para hablarla. Mientras no tenga la autoridad es porque no tengo la certeza y la convicción. Aún no tengo fe en esa verdad. Puedo saber la verdad. Puedo entender la verdad. Puedo decir que creo la verdad. Pero mientras la verdad no se fusione en mi espíritu, en su espíritu, la verdad siempre estará sin poder. Si usted la quiere dentro de usted y la quiere fusionando y transformando su vida, tiene que entrarla a través de la meditación diaria. Por eso Dios le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Ahora hay que entender que esta es una actividad que Satanás siempre va a atacar.
Satanás siempre va a impedir que usted medite en la palabra, que yo medite en la palabra. Pero gloria a Dios por nuestro libre albedrío, que es un poder más grande que el de Satanás, para poder decir, sí medito en el nombre de Jesús de Nazaret en la palabra. Si usted quiere ver una palabra real en su vida, tiene que meditarla de día y de noche, tiene que confesarla, tiene que orarla, tiene que alabarla, tiene que cantarla, tiene que hacer algo de tal manera que esa palabra lo fusione y lo traspase, como dice la palabra del Señor. Que la palabra es como una espada cortante de dos filos que debe partir el alma y el espíritu. Debe partir mis pensamientos, debe partir mis sentimientos, debe partir mi voluntad, debe quebrarme. La palabra tiene que quebrarme, tiene que traspasar mi vida y llegar al espíritu para que tenga la expresión de la verdad de Dios, de la gloria de Dios, de esa verdad en el nombre precioso de Jesús. La palabra es un poder creador. Eso que usted no ve en su hijo, eso que usted no ve en su cónyuge, comience a declararlo si Dios lo dijo. Comience a confesarlo si Dios lo dijo. Comience a visualizarlo si Dios lo dijo. Comience a contemplarlo si Dios lo dijo. Comience a retenerlo si Dios lo dijo. Comience a confesarlo en el nombre precioso de Jesús para que vea la respuesta de la palabra de Dios. La verdad de Dios, escúcheme bien, la verdad de Dios es inmutable, se cumple. La verdad de Dios es infalible, no puede fallar. Escúcheme, no puede fallar. Es la palabra de Dios, es la verdad de Dios, no puede fallar. La palabra de Dios es absoluta, perfecta, no es relativa. La verdad de cada ser humano, de cada institución puede ser relativa, pero la verdad de Dios es absoluta, es perfecta. Y la verdad de Dios es eterna. Ahora escuche bien esto. Fuera de la verdad de Dios absoluta, todo es relativo. Es relativo a Dios, es relativo a su sanidad, es relativo a su salvación, es relativo a su relación con su cónyuge, es relativo a su relación con sus hijos, todo se vuelve relativo. Esto pasa si sucede aquello, esto pasa si sucede aquello. Pero cuando la verdad de Dios llega como es, eso es como Dios dijo. Eso sucede como Dios dijo, porque ese es el poder de la verdad. En el Salmo 1 del 1 al 3, dice la palabra del Señor, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Mire qué promesa tan preciosa, tan gloriosa. Todo lo que hago prosperará. Pero tiene una condición. No puedo andar en consejo de malos. No puedo permitir pensamientos aquí que vayan contra la verdad de Dios. No puedo andar en camino de pecadores. No puedo asociarme y llamar amigos y compartir con aquellos que están contra Dios y contra su palabra. No son mis amigos, son enemigos de Dios y son mis enemigos. Todo el que sea enemigo de Dios es mi enemigo. Todo el que esté contra la verdad de Dios está contra mí. Porque no puedo ser amigo de alguien que es enemigo de Dios. Es una persona que puedo amar, sí. Es una persona que puedo ayudar, sí. Es una persona que debo entender, sí. Es una persona que debo tener misericordia de ella, sí. Pero no ser amigo. Solo soy amigo de los que son amigos de Dios y de la verdad. Solo soy amigo. Ah, pero usted ¿por qué habla con este, con aquello? Yo conozco que es un torcido. Sí, yo puedo hacer eso, pero no soy amigo. Estoy ahí para ver cómo le ayudo. Estoy ahí para ver cómo le doy la mano. Estoy ahí para ver cómo le alumbro el camino. Y eso debe ser usted y eso debe ser todo cristiano. No anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No nos sentamos a hablar de la gente que no está presente. Eso es un requisito indispensable si usted quiere tener una relación con Dios y si yo quiero tener una relación con Dios. Ahora dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. No trate de combatir el consejo de los malos. No trate de combatir el no andar en camino de pecadores. No trate de combatir el no sentarse en silla de escarnecedores con sus fuerzas.
Si usted y yo meditamos en la palabra de día y de noche y se nos vuelve una delicia, todas esas cosas desaparecen. Y cuando tratan de llegar no entran porque estamos con una estructura divina y gloriosa. Por eso es que Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando usted se llena de la palabra se vuelven como estructuras. Cuando Jesús dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y vinieron ríos y soplaron vientos y vinieron tempestades y problemas y dificultades, pero la casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. No importa que vengan consejos de malos, usted no los recibe. No importa que ande con camino de pecado, usted no se asocia con ellos. No importa que usted se siente con personas que escarnecen, usted es luz para no escarnecer a otros. Porque a usted le van a preguntar, ¿usted qué opina? Le va a decir, no puedo opinar. La persona no está presente. Lo que ustedes están haciendo no es correcto. Eso es murmuración y eso es escarnecer a la persona, y eso tiene una consecuencia en el cielo. Ahí fue usted luz. No hay problema que lo hagan, pero el problema es si yo lo hago. El problema es si usted lo hace. Ahora dice, el creyente debe elegir buenos nutrientes, así como el árbol. Escuche bien, así como el árbol. En el invierno y en todas las temporadas está absorbiendo buenos nutrientes para ser un árbol que da buenos frutos y abundantes. Así también usted y yo debemos de elegir los buenos nutrientes. Si el árbol no recibe el agua, si el árbol no recibe la vida del agua, los nutrientes correctos, se seca y los frutos son pocos y enfermos. Así le sucede a aquellos que no eligen los buenos nutrientes. Y los buenos nutrientes está en deleitarme en la palabra del Señor, en permanecer en esa palabra, en practicar y ejercitar el fruto del Espíritu Santo, en mantenerme en el camino con el Señor. Elija los buenos nutrientes para que los malos nutrientes no puedan entrar a su vida. No pueden entrar a su espíritu, no pueden entrar a su mente y a su corazón, porque usted está lleno de buenos nutrientes, de buenos nutrientes. La palabra se vuelve como cercos, como vallas, como muros en nuestra mente, donde los dardos del enemigo no pueden entrar. Por eso es que dice Efesios, tomen sobre todas estas cosas, tomen el escudo de la fe con que pueden apagar todos los dardos de fuego del maligno. Porque cuando usted medita en la palabra de día y noche, se le vuelven muros en su mente, muros en su espíritu y en su corazón para usted no caer en la tentación. Pero si usted no es bueno en eso, a usted le entran los dardos, le entran los consejos, camina con camino de pecadores, se asocia con ellos, se pone de acuerdo con ellos, se ríe con ellos de otros, escarnecen a otros, porque usted no tiene la estructura. Pero deseo que tenga la estructura. Elija los buenos nutrientes para que los malos nutrientes no puedan llegar. Porque si usted elige los malos nutrientes, los buenos nutrientes son los que no pueden llegar. Todo es cuestión de su elección. ¿Qué es lo que usted elige? ¿Qué es lo que yo elijo? ¿Qué es lo que usted decide? ¿Qué es lo que yo decido? ¿A quién quiero seguir? ¿Al diablo o quiero seguir a Cristo? ¿Quiero seguir a los demonios? ¿Quiero seguir al Espíritu Santo? ¿Quiero seguir la verdad o quiero seguir el engaño? ¿Qué quiero seguir? Es cuestión de elección. Concluimos pues entonces en esta mañana de la siguiente manera. Todas las temporadas son buenas para ejercitar la obediencia. Todas las temporadas son buenas para ejercitar la obediencia. La intimidad con Dios y el fruto del Espíritu. Pero si contristo al Espíritu Santo con la desobediencia, en cada temporada solo lograré mi autodestrucción. Solo lograré autodestruirme. Permítame decirle esto con claridad. Nadie tiene el poder de destruirlo a usted, ni siquiera Satanás. Pero de acuerdo como usted piense, de acuerdo como usted hable, como usted responde, usted se edifica o usted se destruye. No es verdad que a usted lo destruyó lo que aquel dijo o hizo. A usted lo destruyó la manera como usted opinó ante lo que aquel dijo o hizo. Eso es lo que nos destruye.
No nos destruye lo que otros dicen ni lo que los otros hacen. Aún si tenemos una buena actitud ante lo que otros dicen y hacen de manera errónea, nosotros estamos creciendo y edificándonos. Deseo pues con todo mi corazón en el nombre precioso de Jesús, porque Jesús dijo, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no lo recoge desparrama. Escúchalo bien, el que no es conmigo, el que no permanece conmigo y con la verdad es contra mí. Por eso no recoge, sino que desparrama, desperdicia lo que el Señor le da. Desperdicia todas las bendiciones, desperdicia la presencia, desperdicia la palabra, desperdicia la gracia, desperdicia el fruto del Espíritu, desperdicia la presencia de Dios, desperdicia la bondad de Dios, desperdicia el favor de Dios, desperdicia el perdón de Dios. Cuando estamos contra Cristo, contra la verdad, cuando no obedecemos, estamos contra la verdad. Entonces por eso no vienen las cosas. No es por lo que los otros dicen o hacen, es por la manera como respondemos a la verdad y a Cristo. La manera como respondemos al Espíritu Santo y al fruto del Espíritu. El propósito del Señor, escuche bien esto, el propósito del Señor es que Cristo sea formado en nuestros corazones. Como dice Efesios 4, hasta que Cristo sea formado en nuestros corazones. Ese es el deseo de Dios y eso es lo que usted debe tomar en cuenta. Ese es el camino que usted debe tomar, que Cristo sea formado en usted. Que la gente que está a su lado puede ver a Cristo en usted. Que la gente que está a mi lado puede ver a Cristo en mí. No a Alberto, sino a Cristo en mí. ¿Qué acción vamos a tomar entonces? Yo le recomiendo esta. Usted va a tomar acción en la medida que usted estudia este tema, medita en este tema y vuelve y lo lee y vuelve y lo escucha. Pero ¿qué dice? El propósito de Dios con este mensaje es el siguiente. Ejercitar en cada temporada el nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. La vida en el Espíritu. Mantener su relación con el Espíritu Santo en cada momento, en cada temporada. Ejercitar el fruto del Espíritu en cada momento, en cada temporada, en cada relación. Con Dios, con usted mismo, con su prójimo. Ejercitar el fruto del Espíritu. La obediencia a esta verdad. No irnos contra la verdad, sino ajustarnos a la verdad. Para que Dios sea glorificado, mi vida sea edificada y mi prójimo sea bendecido, escúcheme, así no lo merezca. Así mi prójimo no merezca ser bendecido, lo bendigo. Porque ese es el resultado. Es como Dios. De Dios no sale nada malo. Todo lo que sale de Dios es bueno. Por lo tanto, el que se acerca a Dios, aunque no sea digno, aunque no lo merezca, pero se acerca a Dios, recibe todo lo de Dios. Porque así es Dios. Si se acerca a Dios, recibe perdón, recibe salvación, recibe paz, recibe sanidad, recibe restauración, recibe dirección, recibe bendición, porque ese es Dios. Dios no puede dejar de ser eso. Así es el prójimo que está a mi lado. Si yo soy de Cristo y tengo a Cristo, va a recibir lo que es de Cristo para él. El perdón, el amor, la misericordia. En Mateo 5, 44, 45 dice la palabra del Señor así. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Muy claro. ¿Quién hace eso? El que tiene el carácter, el que ha sido formado, el que permitió que Cristo se forme en cada temporada, en cada situación, en cada adversidad. Jesucristo se va formando. Y cuando nos llegan estas situaciones, podemos responder de una manera natural, pero sobrenatural. Sobrenatural porque sin Dios yo no lo podría hacer. Necesito a Dios para hacerlo. Pero natural porque se vuelve mi estilo de vida. Sin esfuerzo. Por la gracia, por su presencia, por el Espíritu, por el fruto del Espíritu, por estar en Cristo, por estar con su bondad.
Entonces tome la decisión correcta. Y recuerde en el nombre precioso de Jesús, nuestra, nuestro enfoque, nuestro propósito al compartir con usted estas verdades. La presencia de Dios permanece. Cuando permito que Cristo se forme en mí, en cada temporada, en cada circunstancia. Eso debe ser usted también. Permita que Cristo se forme en usted, se desarrolle en usted. Practique el fruto del Espíritu en cada temporada. Recuerde que todo comienza con un encuentro personal con Cristo. Por haber sido convencido de pecado, de justicia y de juicio, y vengo a Cristo a que me perdone, a que me salve, ahí empieza mi nueva vida. Segundo, recuerde que hay fuerzas opuestas. Tercero, recuerde que ejercitar el fruto del Espíritu es su ejercicio diario, para con Dios, para con usted mismo y para con su prójimo. Ejercite el fruto del Espíritu. Manténgase limpio, manténgase santo todos los días de su vida. Puede hacerlo. Está la bondad de Dios que aunque me ensucie, si caigo, me puedo levantar y limpiarme. Qué bondad tan grande. Puedo pedir perdón y puedo decir, me limpio de esta contaminación de carne y de espíritu porque no quiero esto con mi vida. Y recuerde el poder de la verdad. Aquí hay poder para permanecer, para levantarse, escúcheme, y para cambiar las circunstancias, para cambiar ese hijo, para cambiar esa esposa, para cambiar su vida, para cambiar su suegra, para cambiar lo que sea. Aquí hay poder. Oramos pues en esta mañana y quiero dejarlo con esto. Si usted no ha tenido un encuentro personal con Dios glorioso y sobrenatural que usted pueda decir, yo cambié, yo tengo mi evidencia de lo que era Alberto antes de Cristo y yo tengo la evidencia de lo que, lo que es Alberto después de Cristo. Tengo la evidencia de cuando estoy en el espíritu y tengo la evidencia cuando estoy en la carne con los demonios. Pero mi elección siempre ha sido vivir en Cristo y en el espíritu. Si usted no ha tenido una experiencia con Dios gloriosa y sobrenatural de transformación de su interior, permítame decirle que Jesucristo está a su lado. Recuerde que el pecado lo separa de Dios. El pecado no permite que Dios le responda a sus oraciones. La única oración que Dios le responde al pecador es la oración de arrepentimiento. Si usted quiere una relación con Dios, sé que Jesucristo está a su lado, a menos de 1 milímetro. No lo toca porque no lo puede tocar porque usted no le ha dicho que lo toque, porque usted no le ha dicho que entre, porque usted no le ha dicho quita el pecado. Pero si en esta hora usted reconoce que usted es pecador y reconoce que el pecado lo separa de un Dios santo y que si se muere en ese estado va a una condenación eterna y no quiere tener el pecado para no estar separado de Dios y no quiere tener el pecado para ir a una condenación eterna y no quiere tener el pecado para ser esclavo de Satanás, Jesús está a su lado, esperando que usted le diga, Jesús, entra en mi corazón. Perdona mis pecados y sálvame. Límpiame de toda maldad. Santifícame. Porque para eso vino Él. Para quitar el pecado, para salvarnos, para perdonarnos, para santificarnos y para hacernos una nueva creación. Si usted se lo pide, Él lo hace ya. No mañana, ya. En el momento que usted lo diga, con fe. En el momento que usted se lo pida con fe. Puede orar, puede hacer esa oración. Jesús, soy un pecador que necesito de ti. Perdona mis pecados. Entra en mi corazón y sálvame. Sé que moriste por mí para salvarme, entonces sálvame. Hazme un hijo de Dios, una nueva persona. Y el Señor lo hace ya, en el nombre precioso de Jesús. Y si usted tuvo la experiencia con Dios de nacer de nuevo, de ser libre del pecado, de la esclavitud del pecado, pero cayó y no sabe en qué momento cayó, y la relación con Dios se perdió, y la relación con el Espíritu se perdió, y
y la manifestación del fruto del Espíritu ya no funciona dentro de usted, permítame decirlo, usted necesita arrepentimiento. Y usted necesita hacer dos cosas que dice el Señor. Despójese del viejo hombre con sus pasiones y deseos, del cual se volvió a vestir. Despójese del viejo hombre con sus pasiones y deseos. Renueve el espíritu de su mente con la verdad. Decía, vivir de acuerdo a la verdad de Dios. Y dice, y vístase del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, vuelva hacia Cristo. Vuelva hacia Cristo. Dígale a Cristo que lo perdone y que vuelva a entrar en su corazón. Y después dice el Señor, y límpiese de toda contaminación de carne y de espíritu, para que perfeccione, para que usted desee andar en santidad todos los días de su vida. Si usted quiere hacer esto y necesita hacer esto, puede hacerlo. Y su relación con Dios será restaurada en este mismo instante, no mañana, en el nombre de Jesús. Señor, quiero darte gracias por tu palabra, por tu gran amor y por tu gran bondad para con todos los hombres. Oro, Señor, para que cada persona, Señor, que está aquí presente, que está escuchando este mensaje, Señor, desde los cielos, aleluya, Señor, pueda entender, conocer y entender y creer que la relación contigo es real y gloriosa. Es a través del nuevo nacimiento, ese encuentro con Jesucristo, cuando le pedimos perdón por nuestros pecados y le pedimos la salvación de nuestra alma y nos arrepentimos porque no queremos seguir pecando más. Que nacemos de nuevo y somos una nueva creación. Que reconozcamos, Señor, desde los cielos que hay unas fuerzas opuestas, Señor, desde los cielos, que podemos vencer. Podemos vivir en victoria, Señor, desde los cielos, si decidimos no satisfacer los deseos de la carne. Que podamos comprender, Señor, que necesitamos mantenernos limpios en santidad todos los días de nuestra vida, Señor. Que podamos comprender, Dios de los cielos, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret, y aceptar, Padre misericordioso, la gran realidad, Dios de los cielos, aleluya, de ejercitar el fruto del Espíritu todos los días de nuestra vida, en cada temporada, Señor. Para que el buen fruto, Señor, desde los cielos lo podamos dar todos los días de nuestra vida y en cosecha, Señor, abundante. Que podamos desarrollar el carácter de Cristo, que podamos permitir que Cristo se forme en nosotros, aleluya, Señor. El carácter de Cristo se forme en cada uno de nosotros, Padre de la gloria, para gloria, honra y alabanza de tu nombre. Para edificación de nuestra vida, Señor, y para bendición de nuestro prójimo que tenemos a nuestro lado, Padre, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret, Señor. Oro pues, Padre misericordioso, para que tu presencia pueda permanecer en cada uno de nosotros, Señor Dios de los cielos, cuando nosotros decidimos permitir que Cristo se forme en nosotros, ejercitar el fruto del Espíritu Santo, mantenernos en santidad, Dios de los cielos, aleluya, Señor, teniendo presente el poder de tu palabra, Señor Dios de la gloria, Padre, la nueva creación en Cristo Jesús, aleluya, Señor mío y Dios mío, y esa lucha espiritual, Señor Dios de los cielos, que se manifiesta a veces en nosotros, pero que la podemos mantener, Señor, en victoria, si siempre dependemos de ti, Señor, de tu palabra y de tu espíritu. Si siempre oramos, si siempre vamos a la palabra, Señor, conscientes de que este es un poder creador, Dios de los cielos, en nuestras vidas, que transforma o que mantiene la transformación que Cristo logró en nosotros, en nuestro interior. Que cada persona pues crezca, Señor, desde los cielos, que cada persona permanezca, Señor, en tu presencia todos los días de su vida. Que cada persona viva en santidad, Dios de los cielos, en el nombre de Jesús. Que cada persona viva, Señor, Dios de los cielos, conociendo el poder de esta palabra, Señor, experimentando el poder de esta palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Para gloria y honra de tu nombre, Señor. Para edificación de su vida y para bendecir a su prójimo que está a su lado, empezando por su familia, por su cónyuge, por sus padres, por sus hermanos, por su familia, en el nombre precioso de Jesús. Que tu nombre sea glorificado, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Bendiciones para todos.